Hola, Vero. Cuéntame un poco cómo fue tu experiencia con Paulina. Me estabas contando recién Mm, fuera de cámara que fueron 3 sesiones mm, en las cuales tú pudiste como desbloquear varias mm, como eh, bueno, bloqueos físicos, mm. mentales que tenías ahí dentro de tu tema que venía específicamente a sanar, no sabía qué y Ay, mira, la verdad cuéntanos. se me paran un poco los pelos y es como medio emocionante, en serio. Yo venía con un desafío personal. Llevaba 12 años en una gran cantidad de tratamientos para poder ser mamá. Y la limitante era no poder ser. Me encontré con la Paulina de casualidad, después de una pérdida de mellizo. Y la Paulina estaba haciendo masajes de relajación en un lugar. Y por esas cosas de la vida entro a hacerme ese masaje que de relajación no tenía nada porque la verdad fue un encuentro de una emoción brutal. Boté una carga de pena que estaba incorporada en mí que era impresionante. Lloré, lloré, lloré lo que no había llorado en años de búsqueda, en años de espera, en años de pérdidas de ¿Qué guagua. andabas buscando? Ser mamá. Ya. Yo quería ser mamá y no me resultaba, no había anidación. Y al no haber anidación yo perdí mucha guagua, mucha guagua. ¿Y qué era lo que te limitabas? Eh, ¿Qué sentías ahí? o sea, aparte de la impotencia y aparte Mm, de la pena, se me produjo finalmente cuando me encontré con la Paulina un bloqueo. O sea, yo pierdo estas últimas dos guaguas y me quedé como pieza sin tener ninguna reacción. No lloré, no sufrí mm. y me quedé pasmada. ¿Y cuánto la primera sesión con Paulina? ¿Cómo fue? Llegué a la sesión con Paulina bien asustada, porque ya me había encontrado con ella en una sensación de desbloquear la pena y había llorado mucho. Y cuando me encuentro en esta primera sesión con la Paulina me hace un masaje, me toca distintos puntos del cuerpo y te juro que lo que yo sentí era un dolor que es inexplicable. O ¿Dónde, en qué sea, parte del cuerpo? primero sentí mucho dolor en el estómago, sentí mucho dolor en la parte alta de los brazos. Mm. Esta zona La mandíbula. de mandíbula, Mm. terrible, esta zona, terrible, Ya. pero principalmente había una zona abdominal Ya. que era un dolor inexplicable, la verdad, es como intransferible la sensación. ¿Te has practicado otras disciplinas para No, hacer eso? no, esta Nunca. sensación de dolor jamás la había sentido, ni en las pérdidas. Mm. Cuando tú tenés como contracciones uterinas donde botáis la guagua, jamás había sentido un dolor que era de verdad de esos insoportables, de esos que le decía a la terapeuta, para por favor no me sigáis haciendo esta cuestión. De hecho se lo dije muchas veces. La Paulina insistió y le daba, y le daba, y le daba, y mientras más le daba yo iba ¿Te iba pasando? sintiendo que se iba soltando un algo que terminó en esa primera sesión en Mm. un llanto desconsolado. Lloré, 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 lloré. ¿De dolor o de qué? No era dolor. ¿Ya qué era? Lloraba una pena que no sabía de dónde venía. Yo en ese minuto creí que era la pena de todas las guaguas perdidas. Pero eso porque lo pensaba que Porque, era así que... sí, mi cabeza me decía, ah, esta Ya. es la pena que no has botado de ¿Y qué tanta pasa después guagua entonces? perdida. Después de eso, entramos rápidamente a otra emoción, Ujú, porque me llevó en la primera sesión a una segunda emoción que era el miedo. ujú. En esta primera sesión tocó puntos donde me dejó llorando y lloré mucho, y tocó otros puntos donde yo sentía un susto, pánico, una cosa así como de, ¿Qué cosa era ese pánico? no supe en la primera sesión, Bien. solo lo sentí. ¿Y qué sentí Eh, ahí? ¿Pero viste cosas? ¿Te En la conectaste primera, en la primera, en con la alguna primera otra sesión, dimensión? en la ¿No? primera ¿Nada? sesión Ya. solo sentí pena Mm. y mucho dolor, y mi conexión tuvo que ver con las guaguas perdidas. Y en la sesión, en la Ya otra después viniste emoción y en los ocho. otros puntos que Ya. tenían que ver con Ajá. el miedo que sentí lo expresé, sí, en una visión. Y esa visión, y esa visión tuvo que ver con una imagen de mí antigua, una imagen de mí muy antigua, y me vi en otra era, me vi yo no era yo,
pero era una mujer, y hasta ahí nomás lo dejamos. La Paulina dice suficiente, se terminó la primera sesión. Y vamos a una segunda sesión. Y la segunda sesión retomamos con un toque de puntos para ver si la pena había salido, y le había salido porque los puntos que ella me había tocado y me habían dolido muchísimo y fueron por los que lloré y grité, ya no me dolían. O no me dolían de la misma manera que yo había sentido ese dolor profundo e intenso. Más bien era como una sensación de dolor superficial. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Sí? ¿Qué pasó en ese lapso de semana que no la dejaste ver? Lloré durante 2 días seguidos, Ya. mucho. Cuéntanos eso. Lloré. O sea, yo me fui salí de la primera sesión y salí desencajada por el dolor que había sentido, por la pena, por las ganas de llorar. Tenía muchas ganas de llorar. Y tenía ganas de llorar por todo, de llorar por lo que me pasaba, de llorar por lo que no tenía, de llorar porque estaba angustiada, de llorar porque estaba estresada, de llorar porque no quería seguir sintiendo lo que sentía, y de llorar porque me compadecía de mí misma. Y estuve llorando, no sé, 2 días, que sentía, bueno, yo lloro poco. Y la verdad, las veces que he llorado han sido las veces que la Paulina ha tocado ciertos puntos. Y ese llanto compulsivo que pasó por muchos estados emocionales durante la semana, se fue calmando al término de 2, 3, 4 días, y quedó en una sensación de profunda calma, como de ya no tengo más pena. Como que soltaste. Y boté y solté. Y nos encontramos en la segunda sesión, donde la Paulina me dice, ¿y cómo hay estado? Le dije, he llorado, pero ya te morís lo que he llorado. Y le conté por todo lo que había llorado. Porque lloré por muchas cosas que no había votado. Dicho eso, la Paulina toca los puntos, supuestamente, después lo entendí, de la pena, y ya no me dolía. Y entramos a una segunda sesión donde toca ciertos puntos específicos que no los voy a olvidar, que tienen que ver con el corazón, que tienen que ver con la parte alta de mi espalda, y apareció el miedo y una imagen inmediata. Y ahí estuvimos trabajando en una regresión, donde yo vi un cuento para muchos, mi verdad para mí, y la Paulina guió un viaje donde me remonté a una vida pasada, y era yo una mujer del medioevo viviendo en un bosque donde hacía alquimia porque sentía que mezclaba como cosas, y en esa mezcla de cosas se la empecé a dar a gente, y de repente tenía colas de gente que iban a buscar frasquitos y cositas, y vi esas imágenes. Yo trabajaba en ese tiempo en mi casa, estaba casada con mi marido, que es mi actual marido en esta vida, y ocurrió que parece que en esa época empezó a haber mucha gente y mucho movimiento a buscar estas cosas que yo hacía, y de repente me van a tomar presa. Y llegan como, no sé, soldados, eran una especie como de armadura, eran medios vikingos, no te podría explicar porque tengo una mezcla en las épocas, no sé si era medioevo, si era más vikingo, no tengo idea. Pero sí era siglo XV, pacha. Por el tipo de ropa, por el tipo de código, por el tipo de gente que vi. Y cuando me vienen a buscar, yo no entendía por qué. Y yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Y me separan de mi marido, con el cual nos queríamos mucho. Y al separarme, me llevan y me encierran en una celda. Sí, era una celda. Y me patean, y me pegan, y me patean, y me pegan. Y el dolor abdominal que había sentido en la primera sesión, y que la Paulina seguía incrementando con su puño aquí, y me metía el puño adentro, en la zona del ombligo, y me decía, pero ve más, ve más, ve más. Y mientras más metía el puño, yo más soltaba la imagen, y más combos y patadas y agresividad veía hacia mí. Después de eso, yo no sabía, y supe después, que yo estaba embarazada. Y esa guagua la perdí. Y dicho eso, la Paulina, mientras más apretaba, yo más veía. Y me vi embarazada
con mi guagua, pateada, perdida la guagua, totalmente ensangrentada, yo totalmente perdida, había como una sensación de desquicio en esa celda mío, y termina la escena y la visualización, yo quemada en la hoguera, llorando porque no tenía ni guagua ni marido y no sabía qué era lo que había pasado. Así terminó la segunda sesión. Que sentí entre la segunda y la tercera sesión una claridad de saber, no sé desde dónde, pero era una certeza de que en esa vida pasada yo debía haber declarado momentos antes de morir de que yo no iba a tener hijos ni una familia, porque el dolor y el miedo a que algo le pasara, o a que no viviera, o a que se rompiera la familia, o que ese hijo no naciera, no existía. Y empezó la tercera sesión. Nos encontramos en la tercera sesión, y en la tercera sesión solo me acuerdo estar tendida en la cama, la Paulina imponiendo las manos sobre mí, había mucho calor en la zona abdominal y mucho calor en la zona de la cabeza. No sé qué ocurrió porque yo, la verdad, creo que caí como en un trance. Veía luces, pero tenía los ojos cerrados. Me corrían las lágrimas, como esas lágrimas que te corren cuando estás acostada de espalda por detrás. Y pasó mucho rato. ¿Cómo te sanaste? ¿Cómo hiciste el nexo entre una cosa y la otra? Mira, pasó de manera muy sutil. ¿Qué hiciste tú para que se revertiera este proceso de cómo se llama, de sanarte de las heridas de aquel pasado, ¿no es cierto? Donde fuiste quemada, te patearon en el estómago. Lo primero que me pasó entre medio de esta cierre de segunda sesión a la tercera. Me veo quemada en la hoguera, solo me acuerdo de estar en la sesión con la Paulina guiando el proceso, y me dice, para. Yo paro, ya a esa altura lloraba mucho, porque estaba entendiendo muchas cosas, y ella, de una manera bien dulce, pero muy firme y muy clara, me dice, para, mírate tú ahora. Y me vi yo ahora. Y me dice, anda a decirle a esa mujer, y entra en esa celda, tómala y sálvala antes de que vengan a pegarle. Yo era como que me hablara en chino, pero entendí perfectamente lo que tenía que hacer. ¿Por qué lo entendí? No sé. Pero mi yo, que en ese tiempo no estaba en León, mi yo de ese tiempo, abre la puerta de la celda, la mira y le dice, ven, Elizabeth, ven ahora. Y Elizabeth me mira y me dice, sácame de aquí. Esa mujer tenía un pánico. Ya la habían pegado, pero no de la manera como le pegaron. La habían pegado, pero seguía embarazada. Y tenía un pánico que estaba aterrada. Yo nunca había visto tanto pánico en alguien. Y porque no entendía nada ella, además. Ella era como muy purita y no entendía qué pasaba. Y yo la tomo y le digo, vente conmigo ahora. Hay que salir de acá. Te van a pegar. Y hay que ir a buscar al marido. Yo por lo menos sentí una cosa así. Y ella me abraza y lo único que quería era escapar. Y la sacamos de la celda. ¿Y a dónde la llevaste después? La llevamos a un lugar seguro, en el bosque, donde se encontró con su marido. Y este marido dice, no te preocupes, nos cambiamos de pueblo. ¿Y tú le cuentas? Sí, la yo de esa época le cuenta al marido. Le dice, te traigo a Elizabeth, le están pegando, protégela, cuídala y llévatela para que este niño nazca bien, para que ustedes sean una familia feliz, para que no haya absolutamente ningún problema. Que no haga esa magia que ella sabe hacer para que proteja a la familia. Y que se inhiba de la posibilidad de hacer lo que hace, pero van a vivir los tres. Hagan esta familia y vivan los tres. Y este hombre, que era muy básico, una especie como de leñador, era una cosa así, muy rústico además él, pero muy fuerte, muy grande, era como un vikingo, muy grande.
me da las gracias sin decirme nada, toma a Elizabeth y yo los veo irse hasta desaparecer. Y vuelvo a la camilla donde Paulina me conduce y me dice, ya se fueron, ya ese hijo nació, ya esa familia se salvó. Tú estás bien aquí y ahora, lista para traer a tu hijo.